volvemos después de una semana en la que no hubo un programa. Eh, no hay una gran respuesta a eso, simplemente porque consideré que valía la pena hablar de estos dos últimos capítulos en conjunto, eh, porque sinceramente el anterior a este, el capítulo 6, que aquí vamos a hablar del 6 y el 7, el capítulo 6, si bien ya funciona y presenta al nuevo personaje, al Rullo, de la mejor manera, pienso que no había demasiado para hablar del capítulo en general. De hecho tenía pensado ya todo un guión, pero era demasiado corto y para hablar de eso, pues era mejor comenzar a esperar al siguiente episodio y hablar en conjunto de los dos, porque creo que es más interesante y vale más la pena estos dos últimos capítulos considerarlos como una unidad, una sola, y, y es eso, es la única razón por la que no hubo el programa la anterior semana. Como siempre, pues de fondo va a estar, continuamos con la partida esta, que no sé cuánto tiempo nos demorará. Ya llevamos varias semanas. Bueno, de hecho las primeras dos o tres no tenían, era una partida, pero no lo comenté porque sinceramente eh, se me olvidó, pero empezamos una nueva a la mitad, creo que fue en el capítulo 3 o así. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que esté de fondo no importa demasiado. Quiero decir, no creo que nadie se ponga a ver el gameplay sin más. Aunque sería muy divertido que quite el volumen y se ponga a ver solamente el gameplay. No, pero era eso. Ahora sigue entrando en los capítulos como tal. Tenemos el capítulo 6, que es bueno, regresamos a la normalidad después de lo que había sido el enfrentamiento con el dragón. Si bien habíamos tenido un momento climático, apoteósico en ese capítulo 5, y ahora ya resulta difícil salir de ese. Quiero decir, el cierre de ese capítulo ya era difícil para el espectador después de salir eso, regresar a esa normalidad. Considero que lo hace bastante bien, al menos durante la primera parte del capítulo, donde regresan a la rutina y Kifli intenta que la magia, bueno, intenta enseñar a Coco que la magia no es simplemente para cosas bonitas, o eh, para cosas como el dragón, por ejemplo, el dragón de agua que él invoca, sino para cosas para el día a día, ¿no? Y dice, hacer de la magia una práctica constante es lo que realmente ayuda a mejorar. Toda esa secuencia es preciosa, cuando ellos dos están en la cocina y comienzan a preparar todo para su día de campo, que al final tiene que hacerlo debajo de un puente, que nuevamente es bastante chistoso. Toda esa secuencia está muy bien llevada y recondiciona al espectador para traerlo de regreso a la normalidad del atelier. Al mismo tiempo que ya nos muestra cómo Coco va progresando, ¿no? En el capítulo 5, en el capítulo 5 era cuando por fin conseguía producir una llama
una llama, una bola de fuego estable. Ahora la vemos totalmente, ¿no? Lista, preparando ya, abriendo esa fruta, creo que era. Era un tipo melón. Bueno, esa fruta la abre y todo muy bien. Y enseguida, después de eso, tenemos el día de campo, bajo la lluvia. Y en ese día de campo, pues participan los estudiantes, menos Agot, que ella ya desde el inicio del capítulo se muestra que tiene nuevamente está obsesionada con mejorar. Y que, bueno, va a ser la parte del motor de el final del capítulo y el capítulo 7. Entonces ella se queda en casa, parece que se va a despejar. En ese momento Coco quiere que Agot salga y esté con ellas. Entonces regresa al atelier y ahí se encuentra con Olderrullo. Ya lo anticipaba creo que desde la previa lo vengo anticipando como una de las mejores partes de la, de la obra. Y la verdad es que no decepciona su introducción, que a mí me parece bastante chistosa. No es chistosa como se presenta, ¿no? Es amenazante y queriendo llevarse a Coco para que le borren la memoria y evitarse los problemas. Pero la confrontación que tiene con Kifri es tan divertida. Bueno, a mí me resulta divertida porque luego cómo se desenvuelven estos personajes y luego cuando se demuestra su dinámica es todo tan teatral que es inevitable para mí reírme por toda esta teatralidad y que tienen a la entrada del atelier. Ya después conocemos, o sea, se presentan propiamente, tienen una charla en la que Kifri explica, bueno, este es mi nuevo estudiante y tal. Y es el rollo que le pide que no se meta, ¿no? Que no intente, que lo deje en paz básicamente en su torre. Y al final de esa noche, por culpa de este gusano come tinta que se mete en la torre de Olrullo y Coco va tras él, y es gracias a esto que por fin conversan de verdad. O sea, ya habían conversado antes, pero siempre era en un tono intimidante y después por intervención de Kifri. Entonces su primera verdadera conversación ocurre en ese momento y se nos presenta lo que hace, ¿no? Es básicamente alguien que es básicamente un artesano, ¿no? Que utiliza la magia para crear herramientas, crear cosas que puedan servir a la gente, ¿no? Al inicio del capítulo veíamos como había una especie de cacerola que tenía un sello mágico por el cual pues, se podía preservar la comida durante varios años incluso. Y bueno, él es Olrullo el que desarrolla este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también se nos muestra que es él el que diseñó este camino que se iluminaba, este camino de piedra que se iluminaba, por el cual Coco siente este gran amor a la magia. Que es importante eso, porque es a partir de eso que se van a conectar y Olrullo comienza a verla de diferente forma, ¿no? Comienza como que a aceptarla. De todas formas, no hay demasiado desarrollo todavía, y ya al día siguiente se introduce el que va a ser el conflicto para el siguiente capítulo, que es que la lluvia ha desbordado el río y piden ayuda a los magos para salvar una carretera que se la ha llevado y está ahí en el medio del río, y
hay gente ahí dentro todavía, entonces necesitan ayuda para rescatarlos. Es aquí cuando regresa la primera, bueno, el conflicto de Agot, ¿no? Que es querer sentirse más maga de lo que, más bruja de lo que ella es, ¿no? Esta necesidad de superarse. Entonces, es ella quien le pide que ir a ayudar, ¿no? Tener esa experiencia. Y si bien en un inicio no se le permite, o bueno, hay una resistencia por parte de sus maestros, decirle no, todavía no. Al final pues acceden, de hecho acceden a que todas vayan, que es nuevamente divertido. Y ya nos metemos de lleno en el capítulo 7. Del capítulo 6, bueno, al final voy a dar las notas en general, es mejor avanzar que si no nos perdemos. El capítulo 7 inicia de nuevo en el camino hacia el río, ayudan a las personas y rescatan a la gente de que todavía estaba en la carreta y al final de poder rescatarlos, un apunte es la magia que utiliza Kifri para separar las aguas del río. Es espectacular como lo animan, es tremendo. Pero bueno, una vez rescatados y ya todos a salvo, eh, Kifri, Kifri y el Rullo van en direcciones opuestas, ¿no? Al inicio y al final del río para ver si ha habido más daños o qué es lo que ha causado ese gran desborde. Entre tanto, Coco y Agot se van a quedar con la gente que estaba ahí a cuidarlas. No se llevan a Agot, a pesar de ser quizás la más competente de las cuatro, pues porque todavía no tiene sus zapatos que le permiten volar. Y las dos se quedan en medio, bueno, ayudando a esta gente. Y bueno, en un descuido, ¿no? En un descuido, uno de el niño que estaba en esa carreta, pues quiere bajar ahí a la orilla del río para rescatar uno de los instrumentos musicales con los cuales se ganaban la vida. Bueno, el niño se llama Custas y su padre, que luego descubrimos que es realmente su padre adoptivo, se llama Dagda, que van a ser más importantes en el futuro. Quizás no los veamos de hecho no los vamos a ver, no vamos a ver su importancia realmente en esta temporada, yo creo. Pero bueno, el niño baja, hay un deslizamiento de tierra, queda aplastado por una roca. En ese deslizamiento también se lleva a Coco, entonces abajo está Coco, arriba está Agot con el resto de gente. Entonces tienen que hacer algo, ¿no? No pueden... Intentan primero llamar, ¿no?, a sus maestros con esa señal de luz que hace Agot, que es un pájaro increíble. Pero todavía, o sea, hay un peligro muy real porque no hay nadie que pueda salvarlos a los que están todavía ahí abajo, ¿no?, en medio del río. Y claro, ellas no pueden conjurar magia delante de ellos, entonces tienen que encontrar alguna forma para esconderse e intentar solucionar, ¿no?, la situación. Bueno, especialmente Coco, porque intentar mejor salvarse, porque está allá abajo, y salvar al otro también. Y es por eso que Agot realiza ese pájaro, ¿no?, ese de luz para distraer a la gente y darle un poco de tiempo a Coco. Bueno, que al final lo consiguen. Consiguen salvarse. Coco regresa ahí arriba a la superficie y se reencuentra con Agot, todo bien, hasta que llegan los caballeros, que ahora no recuerdo cómo
¿cómo los llamaron? Eh, Vamos a decirle los Night Morales, hasta que me aprenda sus, sus nombres que les pusieron en la adaptación. Bueno, esta orden de caballeros, los Night Morales, que básicamente es la policía, eh, llega, las inhabilita, ¿no? Las restringe de poder moverse, las tiene atadas y pregunta quién invocó ese hechizo prohibido, porque al parecer todo el río se volvió, o sea, el hechizo que utilizó Coco para destruir esa piedra enorme, pues tal parece que fue tan poderoso que comenzó a convertir en arena todo el río. Entonces la gente, o sea, vienen a preguntar y bueno, ahí acaba el capítulo, ¿no? Con ellas. Bueno, el capítulo acaba con que Coco dice, pues bueno, yo sí que hice este hechizo, pero era simplemente para romper una piedra. Y los otros que no escuchan, entonces asumen que ella es la culpable y le van a borrar la memoria. O bueno, al menos ahí termina el capítulo, ¿no? Con el sello el círculo borra memorias acercándose a Coco. Eh, ¿Por qué quería hablar en conjunto de estos dos? Porque creo que añade una nueva dimensión a lo que es la magia en este universo, ¿no? Ya vimos que es muy bonita y tal, pero, o sea, es muy bonita, es peligrosa y tiene sus reglas, pero en estos dos capítulos se presenta esta idea de la magia con una finalidad. La finalidad es ayudar a las personas, no sirve simplemente para eso. O bueno, debería servir solo para eso, ¿no? Es ayudar y hacer más felices a las personas que no tienen acceso a esta magia. Es por eso que es importante el personaje, o sea, la introducción a Orrullo con esto de estos inventos que tiene, ¿no? Esta olla que puede conservar alimentos, o esos anillos que ayudan o sea, que secan a las personas. Y, y es también es esta nueva dimensión que va a ser aprendida por Agot en este capítulo, ¿no? Porque esta magia tiene que ayudar a las personas. No puede ser, o sea, toda la magia debe servir para eso. Y a pesar, o sea, a pesar de que ella quiere llegar más lejos, ¿no? Y entiende que todavía no entiende sus limitaciones, pues eh, esta es una de esas lecciones que aprende, ¿no? De decir, mi magia tiene que servir para ayudar a esta gente, ¿no? Esta gente que está en este momento tan delicado, pues ella tiene que hacer todo lo posible para ayudar a esta gente, no. Y bueno, ayudar a sus compañeros, y muchas veces eso no significa hacerlo todo ella sola, ¿no? A veces significa simplemente invocar ese ser de luz para que la gente se distraiga un momento, para que su compañera haga todo el trabajo, que es un paso muy importante para el desarrollo del personaje y que me parece muy bien logrado, principalmente, nuevamente, o sea, principalmente, y me reitero con lo que digo, ¿no? Es esta introducción de Orrullo, ¿no? Que ya después veremos en los siguientes, bueno, esta temporada igual no creo, pero en momentos siguientes, como él sí que se encarga de esto de ayudar a las personas y tal, es como el encargado de eso, más que Kifri incluso. Kifri sí que está más involucrado, más comprometido a simplemente enseñar a sus estudiantes, mientras que Orrullo sí que tiene esta parte más de ir a ayudar a la gente, a la comunidad, que de hecho los últimos capítulos del manga van un poco por ahí también. Eh, bueno, no voy a hacer spoiler. Y, y bueno, en líneas generales me sigue pareciendo una que mantiene la calidad, a pesar de que era difícil venir
de grandes momentos, ¿no? Como fueron el capítulo 4 y 5, supieron muy bien equilibrar y reingresar a esta dinámica de historias de vida, de una historia más mundana, si se quiere. Y lo hace bastante bien. O sea, no, en ningún momento hay un cambio demasiado brusco, todo es bastante progresivo. Y, y eso también ayuda a la naturalidad con la que se van desenvolviendo los personajes y sus situaciones y sus relaciones, ¿no? Si bien ya eran 5 personajes principales, ¿no? El cast principal, las 4 niñas y Quifrey. Ahora se añade a Orgullo también, que bueno, tiene que incluirse dentro, ¿no?, de la dinámica esta principal, porque bueno, principalmente por la proximidad que tiene, vive en el atelier, ¿no? Entonces, que añade nuevamente, repito, esta nueva visión de la magia que va a ser importante en el futuro, principalmente cuando se desarrolle toda la parte de Custas, que yo creo que sí que la van a adaptar esta temporada, ojalá. Eh, y nuevamente regresamos a Agot, que la crucificaban en el tercer capítulo, cuando mandó a Coco a hacer la prueba sin ningún tipo de experiencia. Y también en el 4 y el 5, cuando trataba mal a sus compañeros, bueno, trató mal entre comillas, a Coco. Pero de a poco se va desarrollando el personaje bastante lógico, de una forma bastante lógica y coherente. Y la animación yo creo que hace un trabajo bastante bueno también en, en esta adaptación. Eh, Cómo maneja los colores y cómo maneja también la actuación de voz para Agot en los momentos en los momentos de más tensión. Y, y era eso básicamente todo lo que era para estos 2 capítulos. Era importante hablar en conjunto, simplemente por la razón de que introducen esta nueva forma de entender la magia a partir de ser una herramienta más para los humanos, y al mismo tiempo cómo es que los personajes, los estudiantes entienden esto, ¿no? Que creo que es lo más interesante al final, que cómo se va desarrollando estas, estas lecciones para los personajes que luego las utilizan. En fin, ya para la siguiente semana es simplemente hablar de los Night Morales, que son un grupo interesante. Mi favorita es Luluchi, creo que se pronuncia así, no lo sé. Pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar de eso la semana próxima. Bueno, si alguien llega hasta aquí, pues gracias por ver y no sé, fin.